ecuaciones de orden 2, que hay que hacer muchas cuentas, porque hay que derivar 2 veces. Con ecuaciones de orden 1 queda mucho más cortito. Entonces, por ejemplo, x' más x igual e a la 3x. Entonces la homogénea es x' más x igual 0, es decir, x' igual menos x. Entonces la solución homogénea es x de t igual e a la menos x, e a la menos t. Sí, los PDF siempre los subo, hay una parte en el EVA que dice material del práctico, algo así. Y la estamos subiendo ahí. Entonces esta es la homogénea. Entonces, para la particular es la misma historia. La particular yo quiero que sea una cosa que depende de t por la homogénea. Y esto es k de t por e a la menos t. Entonces derivo y pongo ahí. X particular prima va a ser k' de t por e a la menos t menos k de t por e a la menos t. ¿Y cuál es la gracia? Esto que está acá es menos la particular. Entonces cuando yo le sume la particular se me va a ir. X' más x, por un lado es igual a k' de t, perdón, acá venía t, k' de t por e a la menos t, menos k de t por e a la menos t, más k de t por e a la menos t, y nosotros sabemos o queremos encontrar k de forma que esto sea igual a e a la 3t. Esto es lo que queremos. Entonces este se nos va con este, y nos queda k' de t por e a la menos t es igual a e a las 3t. Es decir, k' de t es igual a e a la 4t. Entonces tenemos una ecuación diferencial en k. Resolviendo, encontramos la solución. Encontramos el k, lo metemos en la que estamos diciendo, y tenemos la solución particular. ¿Sí se entiende la idea? Sí. Bien. Y acá simplemente es integrar, ¿no? K de t va a ser la integral de a la 4t de t. La tarea fundamental del cálculo. La integral de esto me da acá. Y eso es 1 sobre 4 por e a la 4t. Y acá no aparecen constantes ni nada, porque esto es una solución particular. Entonces, la solución particular tiene que ser 1/4 por e a la 4t por e a la menos 3t. No, e a la menos t, perdón. E a la menos t, que era la homogénea. Y esto es e a la 3t sobre 4. Así que ahí tendríamos la solución, digamos. Tenemos la homogénea, la particular, tenemos todo. Bien, ¿se entendió? Buenísimo. ¿Alguna otra duda del práctico 1? Yo tengo una pregunta así, de un ejercicio del práctico, ahora no me acuerdo bien cuál es. ¿Qué pasa cuando la solución homogénea... Ajá. Vos tenés la solución homogénea que te queda con raíces complejas y a la vez, creo que es el 15A o algo así, uno de esos, que pasa que también tienen cosas de la homogénea. No sé si me explico. Que la opción, Cosa. la
la solución particular te queda parecida a la homogénea. Sí, eso puede pasar. Digo, no hay problema. Ojo que, por ejemplo, en el 15A la solución particular es e a la menos x por coseno. La homogénea, perdón, fue la que hallamos hoy. No sé Sí, si la no, ves con sí, ese yo justo, ejemplo. yo justo entré medio tarde y estaba justo en la mitad del ejercicio. Pero puede pasarse Por que te eso. quede parecida. O sea, no hay problema con eso. Claro, pero a mí me pasaba que me tomaba claro, como la particular tiene coseno, entonces la particular tendría que ser con cosenos y senos con coeficientes variables. Y cuando dividía, sustituía, como que no llegaba a nada. O sea, y tenía que multiplicar por X, creo que era tipo poner em, como una recta, un término AX y un término B, y ahí hacer tipo todo el ejercicio y ahí daba. No sé, me parece raro, porque digo, en el 15 se fija la homogénea siempre igual. Sí, no, yo no me acuerdo bien si era el 15, ahora justo no encuentro el ejercicio, entonces está. Pero no, quería saber qué pasaba en ese caso, si justo la particular es bastante parecida a la homogénea, si tenés que tomarte algo distinto para que no te dé la misma solución. No sé si me explico. No, o sea, la particular puede ser muy parecida, pero si vos conoces la homogénea y la particular, cuando la sumes ya está, tenés la solución total. Digo, no importa que sea parecida o no. Está, ok. Después digo, si encontrás o te acordás cuál es el ejercicio, lo podemos mirar igual, pero a priori no tendría que pasar nada raro. Bien. Bien, Sí, ahora lo vuelvo a buscar y si lo encuentro te digo. dale. Bien. Entonces arrancamos con el práctico 2. ¿Estuvieron viendo algo en teórico de transformada de Laplace? Sí, está buenísimo. Entonces ya algo ya sabe de transformada de Laplace. Práctico 2. Entonces, dada una función, tenemos algo que se llama transformada de Laplace. Entonces, dada f de t, una función real, la transformada de Laplace, la transformada de Laplace de f es L de f con parámetro s igual a la integral de 0 hasta más infinito de f de t por e a la menos s de t. Es una definición. Dada una función, hay que pedirle ciertas hipótesis. La función no puede ser cualquier cosa, pero si es una función que se le puede calcular la transformada es eso. Y esto puede ser complejo. O sea, no hay ningún problema. En el práctico creo que no hay casos de eso, pero si es complejo no rompe nada, digamos. Entonces, bueno, el práctico 2 trabaja sobre esto. Primero nos hace probar pila de propiedades y cosas, de lo que vamos a hacer hoy. Y el viernes vamos a ver los ejercicios más de abajo, que son de cómo usar la transformada de Laplace para resolver ecuaciones diferenciales. Entonces vamos de a poquito. Ejercicio 1. Ejercicio 1 nos pide encontrar la transformada de Laplace de la función de Heaviside. Esto está escrito en el práctico, la función de Heaviside vale 1 si t es mayor o igual que 0, vale 0 si t es menor que 0. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular la transformada de Laplace de las funciones? No, todavía no me hicieron pregunta requisición para entregar.
podemos hacer ahora después. La de 0 va a dar 0. No, pero es una función sola, ¿no? Vale 1 si t es positivo, o 0 y No, vale quiero 0. decir, para t menor a 0 va a dar 0, y para t mayor a o igual a 0 va a que hacer Bien. la integral. Observar igual que este parámetro S no es este parámetro t. Son cosas distintas. El S está acá y el t está acá. O sea que no es que la integral, la transformada en Laplace, la S menor que 0 va a dar 0. ¿Por qué? Porque esta función vale 0 cuando t es negativo, pero con t fijo, positivo, el S puede ser negativo, a priori. Depende del caso. Depende de la función que tengamos ahí. Entonces, integrales de 0 a más infinito. En ese dominio la función siempre vale 1. Que la transformada de f, vamos a poner de h ya, porque sabemos quién es, tiene un nombre especial, de h en s, va a ser la integral de 0 a más infinito, la función vale 1, si no pongo nada, e a la menos st de t. Y hay que calcular esa integral. Entonces, ¿cómo calculamos esa integral? No tiene por qué ser continua la función, de hecho esta no es continua. Esta justamente es un escaloncito. Vale 0 acá, hasta 0 abierto acá, y a partir de acá vale 1. Cerrado acá. Ya que no es una función continua en 0, pero aún así tiene transformada en Laplace. ¿Cómo calculamos esa integral? ¿Qué tipo de integral es? Primero. Una impropia, ¿no? Es una impropia. Entonces, ¿cómo calculábamos integrales impropias? Tenés que hacer la primitiva de e a la menos s de t y después tomar el límite cuando, bueno, sustituir el infinito por un r y evaluar esa primitiva cuando r tiene infinito. Bien. Bueno, sí, es lo mismo, para 0 y para infinito. De 0 a r, de e a la menos st de t. Y ahora, esta integral es una integral común de cálculo 1, porque 0 y r son números reales. ¿Cómo calculamos esta integral? O sea, está bien, hay que hacer la primitiva, pero ¿qué método podríamos usar para eso? De vuelta, es una integral de cálculo 1, o sea, valen todas las cosas que sabemos cálculo 1. Sustitución, partes, cambio de variable, bla, 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 bla. Con un cambio de variable sale. Ahí va. ¿Cuál es el cambio de variable? Sustituir st por un mu cualquiera. Ahí va, st, bueno. Entonces, du va a ser s de t. Y por otro lado, u en 0. U en 0 vale 0. Y u en r vale s de r. Así que haciendo el cambio de variable, esto es igual, o sea, esto es igual al límite, cuando r tiende a más infinito, de la integral entre 0 y SR, falta sacar algo, 1 sobre S, de la integral entre 0 y SR, de a la menos u de u. Bien. ¿Cuál es la primitiva de a la menos u? Menos e a la menos u. Ahí va. Entonces, esto es igual al límite cuando r tiende a más infinito, de menos 1 sobre s por e a la menos u, evaluado en 0 y SR. Así que es el límite cuando r tiende a más infinito, de menos 1 sobre s
por e a la menos s de r menos 1. ¿No? E a la 0 da 1. ¿Y ahora cómo hacemos para evaluar ese límite? Vemos qué sucede cuando R toma valor infinito. Bueno, Claro. no sé si, O sea, el no límite- sé si es muy ortodoxo igual decir eso, pero Es que es eso, o sea, el límite es en R. Ese está fijo acá. El límite es en R nada más. Lo único que varía ahí es R. igual una pequeña pregunta. Sí, Si el signo de S fuera negativo o positivo, ahí en realidad el límite nos cambia. sí, es cierto. Entonces, ¿Y eso cómo se soluciona? bien, es una muy buena pregunta. En las notas que están en el EVA, no sé si en teórico lo llevan a ver, pero en las notas dice que ese tiene que ser positivo. Ah, bien. ¿Tá? O sea, es muy importante eso, porque depende del signo de ese cómo dar límite. Pero ese tiene que ser positivo. O sea, la parte real de ese, ¿no? Porque ese puede ser complejo, pero la parte real tiene que ser positiva. Lo que podemos hacer acá, por ejemplo, es separar en dos. Esto es el límite cuando R tiende a más infinito de menos e a la menos SR sobre S, más el límite cuando R tiende a más infinito de 1 sobre S. O sea, este límite es fácil. Es un límite en R de 1 sobre S. ¿Cuánto da? Y da 1 sobre S, porque no está la variable que... Exacto, 1 sobre S es constante. Porque por cualquier valor de R da 1 sobre S. Exacto. Y este límite, o sea, el S es positivo. Hay que usar eso, la parte real. O sea, supongan que es real si quieren el S. El S es real y es positivo. ¿Cuánto da el límite de esto cuando R tiende a más infinito? Es cero, ¿no? 0, ¿no? Porque cuando R tiende a más infinito, menos S por R tiende a menos infinito, y E a la menos infinito da 0. Así que esto es 0. Ya está, ahí terminamos. Logramos calcular la integral, el límite, todo. Entonces concluimos que la transformada de Laplace de la función Heaviside con parámetro S es 1 sobre S. Bien. ¿Se entiende cómo es la idea? Se entiende, sí. Bien. ¿Dudas sobre esto? En principio es la aplicación, pero creo que la vamos a ver más adelante. Y después esto lo usamos para resolver ecuaciones diferenciales. Pero eso recién lo vamos a ver el lunes, digo. Se puede adelantar, en las notas está explicado cómo hacerlo. Pero hay un lote de ejercicios antes. Entonces, ahora el ejercicio 2, eso fue el ejercicio 1, encontrar la transformada de Laplace de eso. El ejercicio 2 es bastante largo y lidia con propiedades de esto, ¿no? Como siempre, cuando ustedes definen una derivada, una integral, un límite, después lo que hacen es demostrar propiedades. Entonces, muchas veces para calcular cosas, es más fácil usar las propiedades que hacerlo a mano directamente. Como cuando derivan, por ejemplo. Ustedes cuando derivan una suma, no hacen la suma y hacen el límite de cociente incremental, no, usan que la derivada de la suma de las derivadas. Chau. Usan una propiedad y la derivada es fácil. Si esa propiedad no existiese, uno tendría que sumar las funciones, hacer el límite del cociente incremental, ver cuánto da, y es mucho más complicado hacerlo. Entonces esto es lo mismo, tenemos una definición abstracta que hace algo. Entonces en el ejercicio 2 vamos a ver ciertas propiedades que cumple ese objeto. Leemos entre todos. Parte A. Demostrar que si f de s es la transformada de Laplace de f de t, o sea que f de s, en la notación que estamos usando, es la transformada de Laplace de la función f con parámetro s. Entonces, f, pero evaluado en s menos alfa, es la transformada de Laplace de esta otra función.
¿Se entiende lo que dice la letra? O sea, hay que probar, digamos, hay que probar que f de S menos alfa es la transformada de Laplace de f de t por e a la alfa t con parámetro S. Eso es lo que hay que probar. Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? No tenemos mucho donde agarrarnos. Tenemos la definición nomás. Lo único que conocemos hasta ahora es la definición. Ahí va, planteando la integral. O sea, no tenemos mucho más para hacer. Planteamos la integral de esto, o sea, la definición de eso. De esto, perdón. De esto. Por definición, la transformada de Laplace de f de t por e a la alfa t con parámetro S es la integral desde 0 hasta más infinito de f de t por e a la alfa t por e a la menos st de t. Esta es la función que le estamos calculando transformada. Bien. ¿Qué podríamos hacer ahora? Bien, podemos agruparlo C. Entonces nos queda la integral desde 0 a más infinito de f de t por e a la alfa menos s por t de t. Bien. ¿Qué podemos hacer ahora? Y ahí ya no se podría ver ya como la definición de hacer la transformada de alfa menos S directamente. No. Bueno. A priori no, porque vos no sabés quién es f. Ah, vos decís de f chiquita alfa menos s. Bueno, no, porque acá no tenés alfa menos s. O alfa menos t o algo del estilo. Y siempre alfa menos s mayor que 0, ¿no lo dice la letra? No. Bueno, a priori no tendría por qué, no, la letra no dice nada de eso. Dice alfa es un número complejo fijo. Podría ser que la parte real de alfa fuese menos positiva que la de S y la suma es negativa, no sé. A priori podría pasar eso. Entonces, un truquito acá. No es tan obvio cómo seguir después que seas acá. El truco es hacer un cambio de variable. Y el cambio de variable que conviene es... A ver... No, está bien, acá ya está. Tenés razón. Está así. No hay que hacer nada. El cambio de variable es el otro. Está porque f de s es la integral de 0 a más infinito de f de t por e a la menos st de t. Claro, y f grande de S menos alfa. Claro. Ah, pero no, está bien, sí, de ¿Está F bien? menos Sí. alfa es lo que la integral es a la que llegamos, por definición. Sí, estoy de acuerdo, es eso nada más. Disculpa que te dije que no, pero es eso, sí. No, yo también lo dije medio vago, porque no estaba seguro, ¿no? Está bien, Esto yo es no tenía muy claro tampoco. menos S menos alfa por T de T. Pero está, menos S menos alfa es lo mismo que alfa menos S, que es esto que está acá. Así que sí, para probar eso simplemente es
usan la definición, agrupan las exponenciales y ya está. Ahí les queda. Así que tenemos esta propiedad. Bien. ¿Cómo podríamos usar esta propiedad o para qué sirve? Bueno, por ejemplo, nosotros sabemos que si f de t es la Heaviside, en el ejercicio 1 probamos que f de s, que es la transformada de Laplace de f, era igual a 1 sobre s. Entonces, de manera bastante rápida, podemos calcular la transformada de Laplace de f de t por e a la alfa t. Esto es h de t por e a la alfa t, y esto es e a la alfa t si t es mayor o igual a 0, 0 si t es negativo. Entonces, ¿cómo usamos esta propiedad para calcular rápido la transformada de Laplace de esto? ¿Se entiende la pregunta? Ya nosotros sabemos que si f minúscula de t es la Heaviside, entonces f mayúscula, que la transformada es 1 sobre s. Nosotros acabamos de probar que en esa hipótesis, entonces la transformada... ¿Podrá ser que en lugar de S hay que poner S menos alfa? Claro, porque la transformada de la Heaviside por e a la alfa t, como conocemos como la transformada de la Heaviside, va a ser eso evaluado en S menos alfa. Por lo tanto, la transformada de h de t por e a la alfa t es f de s menos alfa, que es igual a 1 sobre s menos alfa. Y podemos calcular una transformada de Laplace sin hacer ninguna integral ni nada, simplemente usando la propiedad. Bien. Lo pueden chequear a mano, digo, si ustedes hacen la integral le va a dar, porque les queda la integral de e a la alfa t por e a la menos st de t, hacen la integral de e a la alfa menos st de t, integran esto y le va a dar esto mismo. O sea, hacen un cambio de variable, pero ahora el cambio de variable en vez de ser st va a ser alfa menos st. Entonces el de alfa le queda, perdón, el de u le queda alfa menos s. Entonces conocemos dos transformadas, la de la Heaviside y la Heaviside por la exponencial. ¿Bien? ¿En qué parte te perdiste, Franco? O sea, voy con lo que acabamos de probar antes. Nosotros probamos que si f de s es la transformada de Laplace de f, chiquita, con parámetro s, entonces f mayúscula de s menos alfa es la transformada de Laplace de f de t, o sea, acá le puedes poner t si querés, f de t por e a la alfa t con parámetro s. Entonces, en el caso de la Heaviside, f de s es 1 sobre s. Entonces la Heaviside por la exponencial es evaluar esta función, pero en vez de en s, en s menos alfa. Bien. Claro, no tenés que hacer la integral, el límite, nada, simplemente usando la propiedad sale. Ya tenés otra función que sabemos cuánto es su transformada. No, de nada. O sea, pregunten, digo, siempre, si tienen dudas o no entienden algo, pregunten. Entonces, una observación, supongo que en teórico tuvieron que haber mencionado, siempre que trabajamos con transformadas de Laplace, por convención suponemos que las funciones valen 0 cuando el t es negativo. ¿Tá? En el práctico lo dice también.
Por convención, toda la función Laplace transformable satisface que vale 0 cuando el t es negativo. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? O sea, ¿a qué voy? En el contexto de transformada en Laplace, h de t por e a la alfa t es igual a e a la alfa t. Pero solo en el contexto de las transformadas en Laplace. Porque en ese contexto tenemos que suponer que esto vale 0 cuando el t es negativo. Y ese trabajo me lo hace esto. Porque h de t vale 1 cuando t es positivo y vale 0 cuando el t es negativo. Entonces, esto vale solo en transformada en Laplace. Entonces, muchas veces uno dice simplemente la transformada de Laplace de la exponencial. Pero la función que se está refiriendo en realidad es la exponencial por h de t. Bien. Buenísimo. Entonces, eso se puede usar en general cuando tengamos una función que uno de los... O sea, se podría descomponer en un e a la alfa t. Hallamos la transformada sin ese e a la alfa t, y después donde dice s le agregamos un s menos alfa. ¿Se puede hacer eso en general o no? No, ¿cómo, perdón, te vas a repetir? Sí, por ejemplo, si nos piden hallar la transformada de un polinomio, por ejemplo, x cuadrado más 3x por e a la alfa t. Ajá. Entonces hacemos la transformada sin considerar el término e a la alfa t, Ahí va. solo del polinomio, y después cuando lleguemos al resultado donde hay un s, ponemos un s menos alfa. Exacto. Y eso Eso nos mismo. ahorra un montón de cuentas. Sí, eso mismo. Eso es lo que dice la propiedad. Eso mismo. Buenísimo. Bien, la propiedad 1 es esa. Vamos con la propiedad 2. La propiedad 2 nos dice, la copio y la leemos. F de S, nuevamente, es la transformada de Laplace de F con parámetro S. Entonces nos pide probar que esa función f de s mayúscula por e a la menos as es la transformada de esta otra función. Bien. Es como que al revés de hoy. Hoy teníamos f mayúscula de t menos alfa, y su función era, o sea, la función que estaba transformando era f por e a la alfa t. Ahora tenemos la f mayúscula por e a la menos as, ojo que se acabaría con este s, y esa es la transformada de la función original pero movida. Entonces nos pide probar, tenemos que probar que f de s por e a la menos as es igual a la transformada de Laplace de f, pero evaluada en menos a, en vez de solamente en t. Entonces, nuevamente, ¿cómo podríamos probar eso? Y hay que aplicar la definición de vuelta. Y sí, no tenemos mucho más para hacer. O sea, la propiedad no tiene pinta que se use acá porque está pidiendo otra cosa. Y lo otro que sabemos es la definición. Así que, bueno. Por ejemplo. Bueno, podemos empezar por un lado o por el otro. ¿Por qué quieren empezar? ¿Por lo de la izquierda o por lo de la derecha? ¿Qué les parece más intuitivo empezar? Y la del lado izquierdo, capaz. Bien. Bueno, vamos con el lado Sí, izquierdo. claro, es lo que dice ahí el comentario. Si lo hacemos igual al anterior, capaz que sale con la de la derecha mejor. No sé. Esa va a ser el mismo camino. Les preguntaba porque capaz que ustedes tenían más intuición de un lado que del otro. Pero vamos con esto. Esto es la integral de 0 a más infinito de f de t por e a la menos st de t. Todo esto, eso es f de s mayúscula, por e a la menos as. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora?
Bueno, sí, hay que hacer un cambio de variable, pero ¿cuál harías? Sí, hay que hacerlo, pero primero hay que hacer algo y observar lo siguiente. Estamos integrando en t, y esto tiene parámetro s. Entonces, para t, esto es constante. O sea, para la integral esto es una constante, porque a es constante, s es constante con respecto a t, y la exponencial de eso es un número constante. Como es una constante, la puedo meter dentro de la integral. Bien, voy de vuelta. El argumento es, acá tengo parámetro s y acá tengo parámetro t. La integral es en t. Entonces, como el s es constante para t, puede entrar y salir la integral sin problemas. Aquí me queda la integral de 0 a más infinito de f de t por e a la menos st por e a la menos as de t. Bien. ¿Y qué podemos hacer? Ahora sí algo me ha parecido lo de hoy. Agrupar las exponenciales. Ahí va. Entonces esto nos queda la integral de 0 hasta más infinito de f de t por e a la menos s t más a de t. Entonces, bueno, nosotros queremos vincular esto con lo otro, ¿no? Queremos vincular esto que está acá con la transformada de f en t menos a con parámetro s, que por definición es la integral de 0 a más infinito de f de t menos a por e a la menos st de t. Entonces, ¿cómo hacemos para vincular esas dos cosas? Eva, hacemos un cambio de variable. ¿Y cuál es el cambio de variable? T más A igual a T. Bueno, sí, está, no, para poner la Bien. misma, ¿Está? de Sí. ponerle. Le voy a poner u, pero está bien. Hacer este cambio. Entonces, por un lado, observar que du es igual a dt, ¿no? Porque la es constante. Además, u de 0 es igual a a, y u de infinito, digamos, de u de más infinito es más infinito. Pero ¿cuál es la gracia de hacer esto? Es que t, en esta nueva variable, es u menos a. Entonces, a menos de cambiar el nombre de u o lo que sea, tenemos la variable, porque acá tenemos f de t, y eso es f de u menos a. Entonces, voy a hacer despacio el cambio de variable. Sigo acá abajo. Es igual a la integral entre y más infinito de f de u menos a por e a la menos ccu de u. Entonces, ya casi estamos, ¿no? Porque tiene la forma, de vuelta, a menos de llamarle esto t, t y t, es casi la transformada. ¿Qué es lo que estaría faltando para que fuese la transformada? ¿O qué es lo que está mal ahí, que no es la transformada en sí? Entonces, Pero eso son integrales equivalentes, ¿no? El dominio podría ser de U y de T. Pero sí, ya no es esa la ecuación que habías hecho a la derecha. No. Fíjate la integral, los límites de integración. Una Ah, va de de 0 a 0 a T, más de 0 a más infinito y la infinito. otra va de a más infinito. Entonces, de alguna manera tenemos que lograr pasar ese a un 0. ¿Todos entienden qué es lo que estaría faltando? Nosotros queremos ver que esta cantidad que está acá es igual que esta que está acá. Entonces, ahí es cuando usamos la otra hipótesis. F de t vale 0 para todo real t menor que 0 y también para todo t menor que a. Entonces, esa hipótesis nos permite acá ir desde 0, porque la integral de 0 hasta a va a dar 0, porque la función vale 0 ahí. Entonces, como da 0, esto es igual a esto más 0, digamos, más 0 si quieren,
Este 0 es la integral de 0 a, porque ahí la función vale 0. ¿Sí? ¿Se entiende el argumento o quieren que lo escriba un poco más? U menos A por E a la menos SU de U. Bien. O sea, esta igualdad están de acuerdo, ¿no? Bueno, no sé si la igualdad, pero que esto es igual a esto más 0, no hay nada. Pero la gracia es que este 0 lo pueden ver como la integral de 0 hasta A de f de U menos A por E a la menos SU de U. Y esto es, ya que f de t vale 0 para todo t menor que A. Entonces, cuando lo que está acá adentro es menor que A, la integral da 0, porque la función vale 0. Mirando la variable es que f de U menos A es igual a 0 para todo U menor que A. Bueno, entonces, cuando yo integro de 0 hasta A, la función f vale 0. Entonces, con esa hipótesis logro cambiar los límites de integración. Porque ahora sí, la integral de A más infinito más la integral de 0 a A es la integral de 0 a más infinito. Y esto que está acá sí es la transformada, porque está bien los límites. Esto sí coincide con lo que estaba acá arriba. ¿Sí? ¿Quieren que repita? ¿Se entendió? Quedó claro. ¿El resto venimos bien? Bueno. Si no entienden, me cortan, en serio. Por favor, no se queden con las dudas. Entonces tenemos esa otra propiedad. Ahora la parte 3 es, usando esas propiedades, calcular otra transformada. Entonces vamos a ver cómo sería eso. Esa parte necesito previo, que no está en el ejercicio, pero es fácil de probar. Observación. La transformada de A es una constante, más G de T con parámetro S es igual a la constante por la transformada de F de T con parámetro S más la transformada de G de T por parámetro S. Es decir, es una operación lineal, así como la derivada y la integral. ¿Se dan cuenta por qué vale esto? O sea, ¿se imaginan cómo se prueba esto? Y a mí me parece que como en el fondo son integrales, las integrales cumplen propiedades Exacto. Es eso. asociativas y no me sale ahora exactamente cuál es, pero sí, al ser integrales cumplen esas propiedades de sumatorio, de suma y de multiplicación por reales. Es una integral y las integrales son lineales. Entonces esto es A por F de T más G de T por la exponencial. Entonces primero desarrollo acá adentro la exponencial. Esto es la integral de 0 a más infinito por A, F de T por E a la menos ST más G de T por E a la menos ST. Y claro, ahora uso que la integral es lineal. Puedo sacar la constante para afuera y puedo separar la suma. No sé si se acuerdan de por qué se puede hacer eso, integrales impropias, pero es porque es un límite también. Es el límite de una integral común. La integral común vale y en el límite también vale. Porque en el límite pasa lo mismo, las constantes salen para afuera y la suma se separa. Entonces, como en el límite vale y en la integral común vale, en la integral impropia también vale. Así que esto es A por la integral de 0 a más infinito de f de t por e a la menos st de t, más la integral de 0 a más infinito de g de t por e a la menos st de t. Y ya está, porque esto es A por la transformada de f más la transformada de g. O sea que esto es útil, por ejemplo, lo que decía el compañero hoy, si tienen un polinomio,
que es una suma de monomios, pueden calcular la de cada monomio, o sea, el x a la algo, x a la algo, x a la algo, y después suman. Y tienen la transformada de todo el polinomio. ¿Sí? ¿Se entiende cómo era la pruebita esta? Entonces, de vuelta, esto no era parte del ejercicio 2, pero lo tenemos que usar ahora. Entonces dice, usando las partes A y B, y la linealidad es lo que acabamos de probar, ¿tá? Que la suma se separa y que las constantes salen para afuera. Calcular la transformada de esta función. H de t por el seno hiperbólico de esto. De vuelta, muchas veces ustedes esto lo van a encontrar simplemente como el seno hiperbólico de AT. No lo van a encontrar como H de t por el seno hiperbólico. Porque por convención, tenemos que suponer siempre que para t negativos vale 0. La formalización de eso es multiplicar por esta función. Que justamente esa función hace eso. ¿Se acuerdan que era 1 para valores positivos o 0, 0 para valores negativos? Pero para no andar poniendo h de t por todos lados, a veces simplemente se pone eso. Para tener en cuenta, digo, cuando integren, tener en cuenta eso. Entonces, repasamos cuál era la propiedad A y la propiedad B. La propiedad A nos decía, f de s es la transformada de Laplace de la función f, chiquita. Entonces, f de s menos alfa es la transformada de Laplace de f de t por e a la alfa t de t. No, perdón, no es una integral esta, con s. Y la propiedad B nos decía, mismo, lo mismo al principio, f de s es la transformada de f de t con parámetro s, entonces f de s por e a la menos alfa s es la transformada de la función, pero evaluada en t menos alfa. Entonces, usando esas dos propiedades y la linealidad, queríamos calcular esa transformada de Laplace. Entonces, ¿cómo podríamos empezar? O sea, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer? Dividido la suma, o sea, ht a la e a la at dividido 2 por un lado y menos por el otro. Bien, súper bien. Entonces, ¿cómo estamos integrando de 0 a más infinito? Y ahí ht vale 1, ni siquiera lo pongo tampoco, es un 1. 1 multiplicado por algo. Así que simplemente me queda e a la at menos e a la menos at sobre 2. Todo eso multiplicado por e a la menos st de t. Entonces, claro, primer paso, puedo separar ese producto y puedo separar la integral en dos. Entonces, esto es la integral de 0 a más infinito. Bueno, el 1 medio lo puedo sacar para afuera, ya. Es una constante, estoy integrando. Y me queda e a la at por e a la menos st menos e a la menos at por e a la menos st de t. Bien. Esto de acá es e por a menos st. Esto de acá es e por menos a más st. Se ven, ahora separo en dos. Como es una integral y estoy restando, puedo separar en dos. Así que es 1 medio por la integral de 0 a más infinito. ¿Puedes subir un poquito, por favor? Ahí o más. Ahí. Avísame cuando esté. Ya está. Ya le saqué una captura. Bien. Entonces es la integral de a la a menos s por t de t, menos, ese menos viene de acá, que lo saco para afuera de la integral de 0 a más infinito por e a la menos a más s t de t. Capaz que lo pongo distinto para que sea más claro. Menos a menos s de t. Entonces, aplicando linealidad llegamos hasta ahí. La pregunta ahora es cómo seguimos. Hay que usar la parte A y la parte B. Bien, usamos la parte B. Pero ¿cómo usamos la parte B?
Ya recuerde, subo un poquito. La parte B decía que si f de s era transformada de f de t, entonces f de s por e a la menos alfa de s es la transformada de la corrida. Entonces, si nosotros supiéramos, por ejemplo, esto es, si f de t es igual a e a la t, e a la t, sí, e a la t. A ver. No, ni siquiera eso. Creo que no hay que usar la parte E. La parte B. Miren, no hay ni siquiera que usar la parte B, que puedo pensar. No me conviene juntarlo así. Ah, no, sí hay que usarla, sí, hay que usarla. Porque era E a la menos A. Con la parte A, ¿qué tenemos? Lo que hicimos hoy. Nosotros sabemos que si f chiquita de S, voy a llamar distinto, g de S, g de T, es igual a E a la AT, entonces la transformada de Laplace de G era 1 sobre S menos A. Eso fue lo que hicimos hoy para ver cómo se usaba la parte A. Esto es parte A. De la parte B, ¿qué nos dice ahora? Es que si tenemos esto, entonces... Claro, y la primera, por ejemplo, quedaría 1/2 por 1 sobre A menos S. Sobre S menos A, perdón. Claro, Ya tenemos el resultado, quiero decir, no hay que darle más vuelta. exacto. Entonces esto es 1/2, más que 2, 1/2, por 1 sobre S menos A. ¿Y el otro qué nos quedaría? Y el otro quedaría A menos S. ¿No? Bueno, no del todo, pero casi. Por eso yo creo que no fue la mejor opción separarlo. Tenemos la integral de e a la menos a por e a la menos st. E a la at, perdón, por e a la menos st. Entonces, si recuerdan lo que hicimos para mostrar que la transformada era 1 sobre s menos a, nunca usamos que el a fuese positivo o negativo. Entonces, llámenla a esto b. Entonces, la transformada de esto es 1 sobre s menos b. Porque de vuelta es una exponencial. Nosotros probamos para exponencial el caso general, no importaba quién era A. No importaba si era positivo, si era negativo, nada. Entonces queda S más A, queda dividido Claro. S más A. Entonces queda S más A. Exacto. Así que esto es menos 1 sobre S más A. Ahora podemos hacer factor común, 1/2 por S más A menos S más A, todo esto sobre S al cuadrado menos A al cuadrado. Y observar que esto acá arriba es 2A, las S se me van, y después este 2 se me va con este 1/2, así que el resultado final es A sobre S al cuadrado menos A al cuadrado. Y logramos terminar, digamos, sin calcular la integral ni nada, simplemente usando propiedades. Entonces, la transformada del seno hiperbólico en AT es igual a A, o sea, con parámetro S, es igual a A sobre S al cuadrado menos A al cuadrado. Bien. Vieron que es mucho más rápido que andar haciendo la integral y el límite, el cambio de variable, no sé qué. Simplemente aplicamos propiedades, separamos y sale bastante rápido el resultado. Voy a poner parte A. ¿Sí? ¿Dudas sobre esta parte?
Seguimos entonces. Esa es la parte C. La parte D es clave para lo que vamos a usar después. La parte D es una propiedad que vincula la transformada en Laplace de una derivada con la transformada en Laplace de la función sin derivar y el valor de la función en un punto. Bien. Entonces, esta propiedad va a ser la que nos salva después, o la que nos sirve para calcular soluciones a ecuaciones diferenciales. ¿Por qué? Porque involucra derivadas, la función sin derivar, y esto ¿qué tiene pinta? O sea, en el contexto de ecuaciones diferenciales. ¿Se les ocurre? Es una pregunta muy abierta, pero... ¿Cómo? Perdón, no escuché. Digo que en una ecuación diferencial tenemos la función, tenemos constantes, tenemos las derivadas, ¿y esto qué tiene pinta en ese contexto de ecuaciones diferenciales? ¿A qué les suena? No se calienten mucho si no se dan cuenta. Es las condiciones iniciales. Es decir, cuánto vale la función en algún punto. Entonces, con esto vamos a poder, usando esto, resolvemos ecuaciones que tengan condiciones iniciales. Bien. Pero para eso vamos a ver la que viene. Primero hay que trabajar un poco con la transformada. Entonces, ¿cómo podríamos probar eso? ¿Qué harían ustedes para probar eso? Y de vuelta, aplicar definición a la F'. Exacto. O sea, no tenemos mucha otra cosa que hacer, porque nunca habíamos visto todavía la transformada de una derivada, recién ahora. Entonces, lo único que tenemos para hacer es la definición. Así que vamos con eso. La transformada de f' con parámetro s, por definición es la integral de 0 a más infinito de f' de t por e a la menos st de t. Bien. Observar que esto que está acá es la integral de 0 a más infinito de f, en vez de f' de t por e a la menos st. Entonces, ¿cómo podríamos vincular esas dos cantidades? Una integral en f' con una integral en f. Hay una manera de hacerlo. ¿Puedes repetir la pregunta? Bien, yo digo, del lado izquierdo tenemos una integral en f', y en el lado derecho tenemos una integral en f, nada más. Entonces, hay un método que nos ayuda a vincular una integral en f por algo con una integral f' por otra cosa, quizás. Es un método de integración. Partes. Exacto. Parte le dice que la integral de f' por g es igual a f por g menos la integral de f por g'. Entonces, es la integral de f' por otra función vinculada con unas ciertas cosas, pero con una integral de f. Entonces, si a esto le llamamos g, si g de t es igual a e a la menos st, ¿quién es g'? El parámetro es t, estoy derivando respecto a t. Menos S por E a la menos ST. Ahí va. Entonces aplico partes, nada más. Aplicamos partes. Aplicamos partes. Tenemos que la transformada de la derivada con parámetro s va a ser igual a f por g, o sea que es f de t por e a la menos st evaluada en 0 y más infinito, menos la integral de 0 a más infinito de f de t por g', pero g' es menos s por e a la menos st. Entonces este menos s lo puedo sacar, más s, por e a la menos st de t. ¿Y qué logramos con esto? ¿Qué es esto que está acá? Esto tiene un nombre muy particular.
¿Qué objeto que estamos trabajando es esto? La integral de 0 a más infinito de f por e a la menos st. Ahí va, digamos, es la transformada de f. Entonces, la transformada de Laplace de f. Y acá tenemos el s. O sea que esto es s por la transformada. ¿Vieron que se va apareciendo? No queríamos probar esto. Que la derivada era s por la transformada menos algo. Se va apareciendo, ya tenemos este término. S por la transformada lo conseguimos. Hay que ver cómo se consigue el menos f de 0. Entonces esto es igual a s por la transformada de f en s, más el límite, cuando t tiende a más infinito, de f de t por e a la menos st, menos f en 0 por e a la menos s menos 0, e a la 0. O sea, estoy evaluando esto en los límites. Entonces, ¿esto cuánto da? F de 0 por e a la 0. F de 0, y a la 0 es 1. Exacto, esto es f de 0. Entonces, este límite tendría que dar 0. ¿No? Porque ya tenemos menos f de 0, tenemos el s para la transformada de f. Este no está en la igualdad que queremos mostrar. O sea, acá es donde los ayuda un poco más, y es que en las clases, yo no sé si lo han visto porque no estoy viendo las clases, estoy leyendo las notas, pero en las notas dice que las funciones que son transformables, o sea, las cuales podemos aplicar la transformada, se portan bien en infinito. Son de orden exponencial, algo de estilo. Tiene un nombre, no me acuerdo cómo era. ¿Lo hablaron a eso en clase? Las funciones transformables. O sea, con que me portan bien en infinito me refiero a que no hacen cualquier cosa, sino que están controladas. Entonces, cuando la multiplicamos con una exponencial, como la exponencial tiende a 0, le ganan en órdenes. Se portan bien en infinito. Así que este término da 0. O sea, ese es el argumento que no es trivial, digamos. Si no lo saben de teórico, no hay manera de saber cuánto da ese límite. Porque la función f ni idea quién es. O sea, la función f podría ser una exponencial muy grande que le gane en esta orden. La gracia es que a las funciones que le aplicamos transformadas siempre se portan bien en infinito. Entonces, cuando las multiplicamos por e a la menos st, da 0. Eso es algo de teórico, digamos. Pues ya está. La transformada de f' evaluada en s va a ser s por la transformada de f evaluada en s menos f de 0. Bien. ¿Dudas sobre esto? Bueno, seguimos entonces. ¿Qué pasó? No iba. El ejercicio que viene es usar esto para algo. Como andamos corto de tiempo, vamos a hacer esto y calculo que ya terminamos. Entonces dice, usar la parte C y la parte D para calcular eso. Entonces en la parte C lo que vimos es que la transformada de Laplace de h de t por el seno hiperbólico de at era igual a sobre s al cuadrado menos al cuadrado. Y en la parte D, lo que vimos es que la transformada de f' es igual a s por la transformada de f menos f en 0. Entonces, usando esas dos cosas, queremos calcular la transformada de Laplace de esto. Bien. Entonces, hay que identificar bien quién sería f y quién sería f'.
¿Sí? ¿Me van siguiendo la idea? ¿Se entiende lo que queremos hacer? Entonces, en este caso, ¿quién sería F? ¿Quién sería F'? F' es HT por el seno hiperbólico. No. F' es HT coseno hiperbólico, ¿no? O sea, este 1 sobre A lo puedo meter acá adentro, de hecho, porque es una constante. Pero esta función derivada me da el coseno hiperbólico. Entonces, esto es F'. Y esto, sacándole el prima, es el F. Porque ahí lo que le dice que es la derivada del seno hiperbólico. De vuelta, el h de t simplemente es para hacer esa convención de que valga 0 cuando esté afuera. ¿Tá? Entonces la derivada del seno hiperbólico es el coseno hiperbólico, pero por la regla de la cadena le aparece un por A. Porque el seno hiperbólico, la derivada del seno hiperbólico por la derivada de lo que adentro, que es A. Entonces el 1 sobre A es para eso. Denme un segundito que me estoy quedando sin batería. Ya vengo. Bien. Pronto, seguimos. Entonces, ¿qué nos está diciendo la formulita esta? Nos dice que la transformada de h de t coseno hiperbólico de AT, que es lo que nosotros queremos, ¿no? La transformada de F', es S por la transformada de F. F es 1 sobre A por h de t seno hiperbólico de AT, menos F evaluada en 0. O sea que es 1 sobre A por h en 0 por el seno hiperbólico en 0. Eso fue usando la parte D. Esta igualdad es la parte D. ¿Y para qué usamos ahora la parte de C? ¿Qué les parece? ¿Qué podemos hacer con la parte C? Observar que acá menos de una constante, que recuerden las constantes, en la transformada la podemos sacar. Tenemos la transformada, ¿no? De la de seno hiperbólico. Ahí va, a menos de una constante es esto. Entonces, sigo acá abajo, esto es igual a S sobre A, saco el 1 sobre A para afuera, por la transformada de h de t por el seno hiperbólico en AT, menos, ya podemos ver cuánto es la función en 0. O sea, h en 0 vale 1, así que solo importa el seno hiperbólico. El seno hiperbólico estaba por acá arriba la formulita. El seno hiperbólico en 0 vale 0. Porque nos queda e a la 0 menos e a la 0 sobre 2. E a la 0 menos e a la 0, 0. Así que el f de 0 en este caso vale 0. El seno hiperbólica vale 0. Así que no hay menos. Y acá usamos la parte C. Esto que está acá es esto que está acá. Por tanto, esto es igual a S sobre A por A sobre S al cuadrado menos A al cuadrado. Y esto es
S sobre S al cuadrado menos al cuadrado. O sea, lo que hicimos fue tachar el A. Así que pudimos calcular la del coseno hiperbólico simplemente usando la propiedad de la derivada. La transformada de h de t por el coseno hiperbólico de AT es igual a S sobre S al cuadrado menos al cuadrado. El parámetro S. Ahí va. De vuelta, este no es el uso primordial que le vamos a dar a esta propiedad, sino que esto nos va a servir después para resolver ecuaciones diferenciales. Pero es una utilidad que tiene. Nos ayuda a calcular otras transformadas más fáciles. Bien. ¿Se entendió esto cómo salía? Sí, yo lo entendí por lo menos. Bien, buenísimo. Entonces, la que viene, vemos la parte F. La pueden intentar igual, es medio parecido como venimos haciendo. Y vemos adelante. Lo que le dejo para ustedes de ver si tienen tiempo es el ejercicio 3. El ejercicio 3 es calcular, o sea, hacer cuentas. Bueno, hacer cuentas o usar propiedades. Entonces, fijarse que la de h de t ya la calculamos, la de e a la alfa t ya la calculamos, la del coseno hiperbólico la acabamos de calcular, la de seno hiperbólica la calculamos. O sea que las primeras 4 ya las tienen. Les quedan por hacer todas las otras. Bien. La que sí me interesa hacer, que voy a hacer la vez que viene, pero lo pueden intentar hacer si quieren, es la 11 y la 12. Esa la vamos a ver la vez que viene. Pero si tienen tiempo, inténtenla igual hacer. Bien. Otra cosa, en las notas de Laplace hay una tablita con muchas de estas. Entonces digo, si no les salen, la tienen ahí, pero está bueno que practiquen. Pues entonces uno practicando se aprende cómo son las propiedades y esas cosas. La verdad que no sé, Franco. A priori sí, habría que saberlo. Así como uno sabe las propiedades de la derivada de la integral, tendría que saber las propiedades de Laplace. Ahora, si te referías a saber toda la tablita de estas cosas, no sé si todas, pero algunas sí, la exponencial, las del seno y eso, capaz que sí. Pero de vuelta, eso se aprende haciendo ejercicio, por eso digo, por más que en las notas están hechos, dicen cuáles son las soluciones, traten de hacerlo sin mirar eso. O sea, traten de pensar a ver cuál propiedad aplicar, o si vale la pena integrar directamente. Y bueno, es como cuando empiezan a derivar y a integrar, que le ponen un práctico solo de hacer eso, para que practiquen eso. Esto es lo mismo. El ejercicio 3 es, bueno, practicar, integrar esas cosas o aplicar propiedades. Bien. Entonces, ¿alguna otra duda? No, yo tenía lo del trabajo para preguntar del ejercicio 4. Bien. Yo lo pensé aplicando la definición de máximo y después la función y no sé, tipo, o sea, no me queda claro. O sea, no sé cómo demostrarlo y aplicarlo para todas las, o sea, cómo demostrarlo para todas las funciones. Bien. Le respondo a Lucía, sí. Le respondo al compañero y luego te respondo a ti. Entonces, mi sugerencia, así como está escrito, yo no sé si todos vieron el trabajo, pero dice algo así como que si una ecuación autónoma puede tener un máximo local o no. Un máximo local estricto, o no. ¿Es un verdadero o falso? Entonces, como no dice qué tipo de ecuación es, a priori podría ser de orden 1, de orden 2, solo sabemos que es autónomo. Entonces, mi sugerencia es que busquen un contraejemplo. Ese es el pique que les tiro. O sea, es algo de la forma x' igual a x que tenga máximo local. O sea, que la solución x, digamos, buscar una ecuación diferencial así, cuya solución perdón, x no, esa ya tiene solución. Igual f de x, es una función que depende de x. Cuya solución tenga
Sí. Tenga al menos un máximo local. ¿Está? Hay una que es bien fácil, digo, la conocen y la vienen trabajando desde el liceo. Piensen en los gráficos, las funciones. Claro, O sea, yo como pienso en las que, funciones seno-coseno o, no sé, la ecuación de un movimiento circular uniforme. No también. sé. Bueno, pues entonces, está bien, ya que la Y... dijiste. Si la solución, o sea, está perfecto, sí, si la solución es seno de x, ¿cómo es la ecuación diferencial? Sí, es con cosenos y senos la... Pero pensá en algo de esto, así bien simple. X' igual a una f de x y que la solución sea seno de x. Entonces, ¿qué tendría que ser f de x? Seno de x más una constante o coseno de x más una constante. No, vos querés que x, o sea, esto es x de t. Pero en seno de x no, seno de t tiene que ser, porque x es la otra variable. Si esto es x de t, ¿cuál es la ecuación diferencial que tiene esto como solución? O sea, x', ¿cuánto tiene que valer? Coseno de Ahí va, coseno de t. t. O sea, si querés podés ponerle coseno de x, a ver, para que quede mejor. Sí, tiene que ser de x. Porque no puede depender del tiempo. Pero x de t, esto sí está bien. Bien. Entonces, esto es solución. Y es una función cuyo gráfico tiene muchos máximos. O sea, tiene pila de máximos locales. Bien, Está, perfecto. está buenísimo. Está, genial, muchas gracias. De nada. Entonces vamos con el 2G que tenían dudas. ¿Cuál era la duda del 2G? Gracias. Primero apliqué la parte F y después la A, pero llegué a una respuesta distinta a la de Wolfram Alpha y de todos lados, entonces no estaría encontrando mi error. No sé Bien. qué estoy haciendo. A Primero ver. dije, bueno, f de t tiene un t al cuadrado, entonces defino otra función que sea igual a esa, pero divido t. Por ejemplo, g de t igual a h de t a la 2t por t. Y después otra función y fui aplicando lo de las derivadas. Está bien. A ver, dame un segundito. Es igual a menos t por menos h de t por e a la 2t por t. Entonces a esto le puedo llamar, no sé, g de t. Eso fue lo primero que hiciste. Sí. Entonces lo Y que vos sabés es que f de s es la transformada de Laplace de g. Entonces f' de s es la transformada de Laplace, lo que vos querés. Es la transformada de Laplace de f. O sea, f es todo, ¿no? Entonces habría que hallarla de g. La transformada de Laplace de g y luego derivarla. ¿Ese fue el procedimiento que seguiste? Sí. Bien. Entonces, a ver cómo hacerla de g. Bien. O sea, hay dos maneras de hacerlo. Lo puedes hacer a mano, aplicando partes. Siempre que tenés un polinomio por otra cosa, o aplicás partes tantas veces como el grado del polinomio se termina yendo. O, con astucia, podés hacer el siguiente truquito. Esto es lo mismo que menos t por menos t por h de t por e a la 2t. Y esto acá, no sé, llamale, ya me quedé sin nombres.
j de t. Entonces, tu función f, la que vos tenías originalmente, es menos t por g de t, pero eso a su vez, o sea, g de t es menos t por menos t por j de t. Entonces puede ir como de a pasitos, digamos. Calculás el de j, después cuando lo derivás, conseguís este. Cuando lo derivás de vuelta, conseguís este. Bien, yo hice eso, pero no arranqué en el DJ, arranqué en el más grande de todos, digamos. Está bien, digo, podés arrancar acá, pero para integrarlo hay que... Capaz que se puede sacar una propiedad, no sé, las que vimos, pero para integrarlo hay que hacer partes o alguna vez. La de j ya la conocemos, porque es una exponencial. El Laplace de j era 1 sobre s menos 2. Porque era e a la alfa t. Entonces, el Laplace de menos t por j es lo mismo que... Esto es f de s, digamos. Entonces esto es f' de s. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo en eso? Sí, Y esto va a ser menos, o sea, queda 0 por s menos 2, menos 1 por la derivada de s menos 2, que es 1, sobre s menos 2 al cuadrado. Y esto es menos 1 sobre s menos 2 al cuadrado. Y finalmente, la transformada de f, que es la transformada de menos t por j, va a ser la derivada segunda de s, porque necesito meter otro menos t acá adentro. Entonces tengo que volver a derivar esto. Entonces, 0 por s menos 2 al cuadrado, menos 1 por la derivada de esto, 2s menos 2, sobre s menos 2 a la cuarta. Y esto tendría que ser... menos, podemos poner así. 2 por 2 menos s sobre s menos 2 a la cuarta. Se puede seguir desarrollando. 4 menos 2s, s menos 2 a la cuarta. ¿Llegaste a algo así? no, había llegado a otra cosa, pero me parece porque mezclé algo ahí y ya entendí. ¿Sí? Muchas gracias. Cualquier cosa, escribime o en el foro o me preguntá que bien igual. ¿Sí? Sí, Bueno, gracias. Nos dale. vemos. Nos vemos, pasen bien. Chao. Igualmente.